Adoro su nombre. Mi Dios es más grande. Grande, grande. Mi Dios es más fuerte. Fuerte, fuerte. Aleluya, es más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoramos su nombre, adoramos su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Aleluya, sí, Señor. Su promesa cumplirá. Lo veremos de gloria en gloria. Mi Dios es más grande, aleluya. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, aleluya. Este no hay otro como él no tiene competencia, aleluya. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Adoramos su nombre en todo tiempo. Nadie puede apartarme. Siempre voy a adorarme. Su amor es capaz. Miedo no me detiene. Dios es el que me sostiene. Su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande. Nadie puede callarme. Nada puede asustarme. Siempre voy a adorarle. Su gozo es mi fuerza. Nadie puede callarme. ¡Ay, aleluya! Miedo no me detiene. Aleluya. Oh, oh, oh. Mi Dios es más grande. Oh, oh, oh. Es más grande que cualquier circunstancia. Aleluya. Grande, grande. Mi Dios es más fuerte. Fuerte, fuerte. Más grande que el temor. Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. Aleluya. Yo adoro su nombre. Grande, grande. Fuerte, fuerte. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Adora en todo tiempo. Aleluya. Adoramos su nombre en todo tiempo. Aleluya. Mi Dios es más grande. Vamos, decláralo con tu boca y créelo en tu corazón que el Dios nuestro es más grande que cualquier circunstancia por la que podamos pasar. Aleluya. Bien, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Permíteme
encender el micrófono porque la música se escucha mejor cuando... Vamos a ver. Bien. Entonces te decía que el Dios nuestro es más grande que cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. El Dios nuestro, el Eloa de Israel, no tiene rival, no tiene competencia. Todo lo que hay creado, tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra, como en todo el universo, fueron creados por el poder de su palabra. Por lo tanto, nada se esconde de su presencia, nada se va de su control, de su mano, porque Él gobierna, porque Él rige, porque Él es soberano. Entonces, no importa qué circunstancia nos esté tocando vivir, no importa por la temporada que estemos pasando. Puede ser que estemos viviendo un terrible invierno o una terrible verano o un otoño o un hermoso primaveral. No importa. Lo importante es que aprendamos a adorar a Dios en toda circunstancia. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, bendito es el Eterno que nos ha traído con bien hasta este día, hasta este Shabbat. Bendito el Eterno por la semana que se está despidiendo. Y recibimos la novia. La novia es el Shabbat, el tiempo que sacamos para intimidar con nuestro Dios, para orar, para escudriñar la palabra. Y hoy tenemos una porción de la palabra. Shabbat Shalom, Pastor Sandy. Hoy tenemos una porción poderosísima de la palabra de nuestro Dios. Amén. Estamos en sintonía porque son las 7 de la noche para otros lugares y tenemos otros compromisos también. Entonces, la parashá, porción de la palabra toldó. La palabra toldó quiere decir en español generaciones o genealogía. Pero me llama mucho una partecita que luego te la voy a comentar de esta porción de la palabra. Fíjate, la palabra nos revela cómo trabaja Dios. La palabra nos revela a un Dios invisible que quiso habitar entre nosotros por medio de su palabra. Por eso dice que Yeshua se hizo carne, la palabra, el dabar, hecho carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, aleluya. Entonces tenemos en Bereshit, estamos estudiando el primer libro de la Biblia, que es el que tiene los códigos secretos de la creación. El libro de Bereshit es un libro riquísimo
es lleno de códigos y nos revela al Dios todopoderoso, al Dios uno y único, aleluya, al Eloa de Israel. Entonces, de Bereshit capítulo 25, comenzando en el versículo 19, hasta Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 9. En el libro de los profetas, o Haftará, tenemos Malaquía, capítulo 1, del 1 al capítulo 2, verso 7. Bendito el Eterno que nos da su palabra. En Génesis 25, del 19 al 26, vamos a ver el nacimiento de dos hombres, dos naciones, dos genealogías que marcan destino profético. El nacimiento de Esaú y el nacimiento de Jacob. El nacimiento de Isaac y Jacob en hebreo. En Génesis capítulo 25, del 27 al 34, vamos a ver la venta que se hace de la primogenitura. Y vamos a hablar un poquito de lo que significa la primogenitura. Vamos a hablar si hay en este tiempo esos pactos, esos contratos, esos acuerdos, si todavía están vigentes. Recuerda que la Torá, los 5 libros de Moshe Rabenu, son las 5 columnas que sostienen toda la estructura del plan de salvación para la humanidad. Y allí, cuando entramos a investigar, a escudriñar, entonces que se nos revela el corazón de Dios, se nos revela la palabra profética, y ya hay palabras proféticas que se han cumplido, otras están en proceso de cumplimiento y otras están para cumplirse en los últimos días. Y todo está codificado en estos primeros 5 libros que le llamamos Torá, porque la Torá significa instrucción, instrucción de Dios para su pueblo. Amén, amén. En la conciencia judía no existe el término Nuevo ni Viejo Testamento, porque Dios no hace abolición de los acuerdos pactados. El Eterno lo que hace es renovación de los pactos. Amén. Conforme a las generaciones. Como van las generaciones, Dios bendiga a la pastora Digna Tejeda. Como van las generaciones, Dios va renovando los pactos. Recuerda que la mentalidad de los primeros habitantes del siglo I dicta muy distante de la mentalidad de este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de 3000 años de historia. Por lo tanto, si le habláramos a un Abraham en este tiempo, de Abraham, tú conoces la clave www, y Abraham, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Verdad? Si le habláramos a un Daniel o a un Juan de entra a WhatsApp, no conocen ese lenguaje. Por lo tanto, un abrazo, mi lady preciosa, bendiciones, amada mía. Por lo tanto, tenemos que poder penetrar en el lenguaje codificado y el mismo Rúa, el mismo Espíritu
Espíritu Santo es que te abre los ojos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un universo. Y ella va y tiene vida. Ella es viva, ella es eficaz y ella tiene un propósito para cada generación. Por eso hoy hablaremos de Tordot, generaciones, genealogía, aleluya. En Isaías 26, capítulo 12 al 22, vemos a Isaac y los pozos de agua. Esto tiene una connotación profética poderosa, donde cada uno de nosotros, como proveedores de vida, tenemos que abrir nuestra propia cisterna, nuestros propios pozos de agua viva, de donde nosotros nos vamos a nutrir, pero también se van a nutrir los animales, las plantas, la vida nuestra como luz en este mundo va a impactar toda la creación, absolutamente toda la creación, tanto el mundo espiritual como el mundo físico y las generaciones venideras. La vida nuestra aquí y ahora va a establecer un antes y un después en nuestras generaciones, en nuestro ADN de vida. Ojalá no te esté hablando yo ahora en lengua, que me comprenda lo que quiero transmitir. En Génesis capítulo 26, versículo 23 al 35, vemos una alianza que hace Isaac con el rey Abimele. Allí se soltaron algunas circunstancias, porque Abimele ve las bendiciones que Dios está desatando sobre Isaac. Dice, no me cabe duda que el Dios vivo, el Todopoderoso, está contigo y vamos a hacer alianza. Podemos nosotros, como siervos de Dios, hacer alianza con las personas que no pertenecen al pacto. Esa es una muy buena pregunta. Hay que tener cuidado con quien hacemos la alianza. Bendición, mi tía hermosa. Un abrazo y un beso. La quiero mucho, tía. Entonces, mis amados, ¿con quién hacemos nosotros alianza? Es muy importante si pertenece al pueblo escogido, si ha sido redimido. No podemos hacer alianza. Y una de las alianzas en la que mayormente cometemos errores es hacer socios de negocio con personas que no tienen temor de Dios. Es una alianza en la cual podemos correr riesgo. ¿Por qué? Porque las bendiciones que Dios desata para sus hijos son diferentes a las bendiciones que reciben los que todavía no han entrado al pacto. Por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con quién hacemos alianza. Vemos luego los conflictos que surgen entre la nación de Abimele con Isaac. Isaac cargaba en él, en su ADN, el peso de la promesa dada a su padre Abraham. Vemos que Dios trabaja con generaciones. Cuando Dios nos da una palabra, quizás no veamos lo que nos prometió en nuestra vida terrenal, pero esa promesa continúa de generación en generación. Y vemos aquí cómo lo establece y lo enseña la palabra.
cuando Dios le promete a Abraham darle una nación y bendecirlo, pues Abraham muere y todavía no recibe la promesa de la tierra. Sí recibió la promesa de el hijo de Isaac, pero lo demás no. Entonces Dios se reencuentra ¿con quién? Con Isaac. ¿Para qué? Para darle, renovar la promesa, renovación del pacto, renovación de lo que te has prometido. Así que si Dios te ha hecho promesa, descansa. Descansa que esa promesa la va a ver, porque Dios no nos ve como individuales, sino como ente generacionales. Aleluya, que portamos en nuestro ADN una palabra de bendición, una palabra de prosperidad, una palabra de vida. Aleluya. Y esa palabra va a correr en nuestras generaciones. La bendición de Jacob, lo vemos en Génesis 27, del 1 al capítulo 28, verso 5. Y vamos a aclarar un pequeño evento que se da en esta porción, porque muchas personas dicen que Jacob fue un usurpador, que Jacob fue un engañador, que Jacob fue un ladrón. No, hay que ubicar la costumbre de los tiempos. Nosotros no podemos trazar una línea a la palabra, si queremos ser serios, si queremos ser responsables en el estudio de la palabra, tenemos que investigar atrás casi 4,000, 5,000 años, el siglo primero, cómo era la cultura, cómo eran los acuerdos y qué se podía hacer y qué no se podía hacer, para poder entonces conocer a los patriarcas de Israel. Entonces vemos en Génesis 28, del 6 al 9, que Esaú toma esposa, después de haber tomado esposa de la cananea. Vamos a hablar un poquito de la característica de lo que marcaba la personalidad de Esaú y de Jacob. Vamos a hablar de eso, pero vamos a comenzar detallando un poquito el capítulo 25. Dice la palabra en Génesis 25, comenzando, ¿verdad? En el versículo 19, y esta es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Y dice, Abraham engendró a Isaac, y sigue con la genealogía de Isaac. Pero aquí cabe preguntar si está hablando de las genealogías de Abraham, ¿por qué no mencionan en la genealogía a los demás hijos de Abraham? Recuerda que Ismael nació primero y luego que muere su esposa Sara, Abraham toma Cetura y tiene unos 7 muchachos más. Entonces, ¿por qué la palabra comienza solo con la genealogía de Isaac? Bueno, según los sabios de Israel, dan una pequeña explicación a esto, y es que cuando Dios establece un propósito profético, hay personas que han nacido en la tierra con un propósito específico, como fue el nacimiento de Jesucristo.
como fue el nacimiento de Johanán, de Juan el Bautista, como lo conocimos, como fueron otros nacimientos que traían un peso en su genética profético. Entonces, cuando tú y yo cometemos errores en nuestro libre albedrío, por eso es que Dios no juzga al hombre como lo juzga el hombre. Dios está mirando más allá de qué, de que cumpla el destino profético, el llamamiento para lo que se me diseñó, para lo que se me llamó, para lo que se me escogió. En ese andar, claro, va a haber metidas de pata, como lo hizo Sara al darle a la esclava egipcia, que era una princesa egipcia, y para que tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque es normal en el humano querer tomar decisiones y lo podemos hacer en nuestro libre albedrío, pero eso no va a desviar a Dios de la línea profética ni del propósito que tenga con nosotros. No, 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 no. Dios no nos desecha. Dios, cuando tú y yo cometemos un pecado, cuando tú y yo cometemos un error al tomar una decisión que nos desvía del camino, que nos aleja del propósito, lo que papá espera es que nosotros rectifiquemos el error. Corrijamos, y a veces ese error vamos a corregirlo con muchas lágrimas. Por lo tanto, es mejor saber esperar, es mejor saber esperar en la palabra profética. Cuando se nos desata una palabra profética, es una semilla donde tú tienes que sembrarla en tu rúa, en tu espíritu. En tu consciente. No, 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 yo voy a esperar. Sara, no nos desesperemos. Él dijo que de ti tendré descendencia. Sara, es de ti. No, pero Abraham, coge la esclava, ya Dios se olvidó, ya a mí se me quitó mi costumbre y tú eres un hombre viejo. No, Sara, para Dios no hay nada imposible. No, ella hizo uso de su libre albedrío. Y Dios dijo, amén, tranquila, yo voy a tomar a Ismael y haré de él también una gran nación. Voy a tomar los hijos de Cetura y por amor a ti, Abraham, por amor a la palabra que te he dado, por amor a la promesa que te he hecho, también haré de ellos naciones grandes y poderosas. Pero el pacto conmigo y contigo viene por el linaje de Isaac. Por eso vemos que la genealogía incluye solo el hijo de la promesa. ¿De qué vamos tú y yo a disfrutar? De las promesas que Él nos ha dado. ¿De qué vamos nosotros, en qué nos vamos a deleitar? En las promesas que Él nos ha dado. Si tomamos un atajo, si tomamos una decisión y nos alejamos del propósito, Él está esperando que digamos, la embarré. Padre, cometí el error, me adelanté, no tuve clara la visión, me arrepiento y vuelvo a ti, me someto a ti. Entonces Dios sigue y retoma el propósito, retoma el propósito y te dice, ok, bueno, Abraham, esa decisión al tú obedecer a tu esposa te va a costar dolor, porque una de las pruebas más terribles que vivió nuestro patriarca fue ver
alejarse. Su hijo, lo amaba, era su hijo, era hijo de su cera, pero tuvo que decirle adiós a Agar y a la esclava. Tú y yo también tenemos que decir adiós y cerrar ciclos a decisiones que nos alejaron del propósito, que hicieron que la línea genealógica del diseño, del llamamiento, se detuviera un momento. Aleluya. Pero Dios está dispuesto a hacer renovación del pacto. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos dice, tranquila, retomemos el pacto. Aquí en Génesis capítulo 25, del versículo 27 al 34, vemos un evento que surge en la venta de la primogenitura. Vemos que Isaac, su esposa, es como una constante que las matriarcas de Israel todas tenían problemas de esterilidad. Según los sabios de Israel, dice que el Eterno cerraba el vientre mientras preparaba todo el organigrama profético para esa nueva alma que iba a venir a la tierra. Porque sabes una cosa, tú no eres producto de la casualidad. No, Kevin Van, ni Kevin Van. Fue Dios que eligió tu alma y la puso en esa vasija que fue el vientre de nuestra madre y nos trajo con un propósito. Entonces vemos la lucha de Rebeca en el capítulo 25, pero si yo sé no oro tanto, ¿sabe qué tiempo duraron orando? Isaac por su esposa, 40 años. ¿Qué tiempo tienes orando por una petición? ¿Qué tiempo tienes esperando una promesa? Isaac esperó 40 años. Tenía 60 años de edad. Nunca cometieron el error que cometió su padre de unirse a otra mujer ni de buscar caminos alternados. ¿Por qué? Porque Isaac también vio el dolor, sufrió el dolor de verse alejar a su hermano mayor. Vio el dolor, que la consecuencia que pasó en su familia, esa decisión. Y él dijo, no, yo no voy a cometer ese error. El Eterno le dio promesa a mi papá de que tendríamos descendencia, de que habitaríamos la tierra de Canaán y yo voy a esperar pacientemente, esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo no comienzo a dar salto como la rana en la leche. Yo espero pacientemente. ¿Cuesta? Sí, señorita. Sí, señora. Sí, señor. Cuesta. Porque la prueba más fuerte para el humano es alinear su tiempo con el tiempo de Dios. 40 años oró por su esposa y un día, llegado el tiempo de Dios, su esposa concibe y hay en su vientre 2 naciones, pero ella no sabía, perdón, que aún ando con los reflejos de la gripe. Ella no sabía. En el siglo I no había aparato de sonografía. Ella veía que una cabeza se movía por un lado y otra cabeza por el otro, que un brazo, que un pie. Ella pensó, tengo yo una bestia, un animal aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y va a consultar al hombre de Dios. Y le pregunta y le declaran la palabra profética. Hay un punto importante aquí.
que lo voy a mencionar porque es bueno que lo conozca. Quien va donde el profeta del tiempo, llamado Eber, y le dice que lo que está pasando es Rebeca. Isaac no escucha la palabra profética. Eber le dice, es que hay 2 niños en tu vientre y son 2 naciones y el menor le servirá el mayor servirá al menor. Todo lo contrario de su época, porque los primogénitos era que asumían responsabilidad patriarcales. Los primogénitos tenían que ofrecer los sacrificios en cada Shabbat para hacer la conexión del cielo con la tierra. Los primogénitos tenían que asumir responsabilidad de todo lo que era el legado de patriarca. Entonces, quien recibe la palabra profética es no Isaac, es la esposa que en su agonía, que en su sufrimiento, mire, si un embarazado de un solo muchacho le da problema y dolores, imagínense ustedes 2, y los 2 peleando desde el vientre. Esta también puede representar espiritualmente las 2 naturalezas del hombre. Las 2 naturalezas que habitan en nosotros. Donde una naturaleza carnal busca las cosas de abajo, las cosas de la carne. El afán es el afán, la ansiedad por la casa, por la ropa, por la comida, por el esposo, por la esposa, por esto, por aquello, mientras que la otra naturaleza, que es la espiritual, la que conecta con lo de arriba, está buscando las cosas espirituales. Jacob representa esa naturaleza espiritual, porque Jacob amaba las cosas espirituales. Él no le tenía temor a la responsabilidad del llamado. Pero Esaú no. Esaú le gustaba resolver rápido. Esaú no le gustaba la responsabilidad. Esaú no quería compromiso. Esaú quería vivir como le daba su voluntad. Y dice que los 2 muchachos nacen y crecen y que Esaú se hizo un cazador, era tremendo. Acuérdate que para su tiempo había que cazar la comida, había que salir a enfrentar a los leones, a enfrentar al oso, a enfrentar a los perros, a enfrentar a todo. Y Esaú era terrible en la lanza para matar esos animales y cazar buenos alimentos. Mientras que Jacob habitaba en tiendas. Cuando la palabra dice que Jacob amaba habitar en tiendas, era que le gustaba estar en las tiendas del estudio de Torá. En ese tiempo se transmitía la enseñanza de padre a hijo, del sacerdote, que en este tiempo era Eber, que venía de la línea de Enoch, y él le amaba aprender. Él se sentaba en la tienda de Eber para que le enseñe, para que le hable. Él amaba estar ahí y con su mamá. La mamá le hablaba de la palabra profética, de lo que ella recibió cuando estaban en el vientre. Y él tenía todo eso en su corazón. Él lo guardaba en su corazón. Estaba esperando el momento justo. ¿Para qué? Para echar mano de la promesa. Entonces, cuando Esaú llega, él le prepara un rico, vamos a decir, un guiso. Un guiso puede ser un asopao, o un sancocho, o no sé,
un atole, dirá el mexicano. El caso es un rico asopado. Y llega Esaú con hambre y cansado del campo y le dice que le comparta la comida y él aprovecha. Porque el hijo que anda en visión, el siervo de Dios, escúchame, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que tiene el ojo espiritual abierto, aleluya, que camina en la visión, que camina con la mente en el cielo y los pies en la tierra, está atento para arrebatar cuando llega el momento del cumplimiento de la promesa. El Hijo de Dios, que está despierto espiritualmente, está expectante, está vigilante, esperando el tiempo. Yo sé que llegará el cumplimiento de la promesa. Yo sé que llegará el día cuando me voy a apoderar de lo que es mi llamado, de lo que me interesa. Y como Jacob no le interesaba las cosas terrenales, no le interesaba darse unas alturas simplemente, aleluya, él estaba vigilante y dice, ok, él viene desesperado, quiere de mi comida y le tira la palabra, véndeme tu primogenitura. El oponente, los deseos de la carne, la avaricia por las cosas terrenales, constantemente nos están diciendo, véndeme tu primogenitura. Véndeme eso que tiene que te entregó Dios. Ese es el espíritu de Saúl. Aquel que con sus ojos puestos abajo en la tierra no valora las cosas que son eternas. Hacen cualquier cosa. Yo le voy a dar el empleo, pero le voy a prohibir que aquí me hable de Dios. Aquí no se habla de Dios. Aquí usted no me va a hablar de Dios. Aquí usted se va a estar callada. Y el jefe le dice, yo te voy a dar el empleo, pero ¿qué te parece si no tomamos una copita por ahí? ¿Vas a vender tu primogenitura por un plato de lenteja? Y Esaú dijo, ay, yo me voy a morir. Mira el concepto que tenía de la vida eterna. Ay, yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir esa primogenitura? Eso es lo que le va a dar a uno de problema, compromiso, hay que estar haciendo sacrificio, hay que estarse santificando. Ay, no, si ese es el tema, yo te la vendo. ¿Era legal la venta? Sí, señorita. Esa transacción fue legal. Se podía vender, traspasar la primogenitura. Jacob actuó por lo legal. La primogenitura la heredó Esaú porque Esaú sale primero y le ponían un cinto en la mano como este es el primogénito, pero Jacob venía peleando la bendición. Hay bendiciones que tú y yo vamos a tener que arrebatarla porque nuestras generaciones, aleluya,
se la entregaron a Esaú, la vendieron, se doblegaron ante los Baales, doblaron su cabeza delante de la circunstancia, doblaron sus rodillas delante de Baal, vendieron la primogenitura, y para tú y yo retomarla y traspasarla ahora, aleluya, a nuestras generaciones, vamos a tener que pelearla. Vamos a tener que decirle, yo te compro para atrás esa primogenitura que me corresponde, aleluya. Era legal, la transacción fue legal. Se podía, Esaú podía negociarla, podía venderla. Si no era Jacob, Esaú la iba a vender, la iba a negociar, la iba a traspasar, porque no le interesaba. Por lo tanto, Jacob no fue ni un usurpador, ni un engañador en esta parte. Amén, amén. Isaac y Abimele en Gerar, el único de los patriarcas, de los profetas, de los que son los padres de Israel, de los que cargaban en su ADN el llamado profético, Shabbat Shalom, mi amada Carmen. Fue el único que no salió a deambular ni a buscar nada fuera de la tierra prometida. Isaac fue el único que no tuvo 2 ni 3 mujeres, solamente su esposa. Supo esperar en la promesa de Dios. Ahora, ¿qué pasó con un hombre con una elevación espiritual tan grande? ¿Cómo es que no pudo distinguir entre Esaú y Jacob? Dice la palabra que llegado el tiempo, Isaac envejece. Llegó el momento de dar la bendición, de traspasar la bendición a sus hijos. Y el primogénito, porque Isaac desconocía las negociaciones que había hecho Esaú. Pero quizás la actitud de Isaac frente al primogénito fue no querer cometer quizá lo que fue para él un error que cometió su papá. Él dijo, yo voy a proteger a Esaú, a pesar de que es decimos en un buen dominicano, es una cabeza loca. A veces los padres, a los hijos que más dolor le dan y más tormento le dan, lo quieren con pena, porque es una cabecita loca, no es juicioso. Quizás esto permitió que Isaac en su vejez, dice la palabra de Dios, que había perdido la vista. Eso tiene una connotación profética. Cuando somos nos hacemos la vista gorda frente a circunstancias. Esaú había tomado matrimonio con mujeres cananeas. Y dicen los sabios que esto provocó que Isaac perdiera la visión. Aquellas mujeres presentando incienso a sus dioses, y Isaac no tuvo quizás la firmeza para corregir a Esaú, para trazar la línea de que tú no me traes aquí mujeres cananeas. Fue permisivo. Yo deduzco, eso es una conclusión mía, no lo dicen los sabios ni la palabra, que el carácter de Isaac era del tipo de persona
que quiere estar en paz. Él denota eso en su personalidad. Fíjate que cuando abrían los pozos de agua, sus siervos, y venían los filisteos, venían los enemigos y los cerraban, Isa no discutía. Isa no solo informó al rey, a pesar de que había un pacto entre ellos. Isa, déjenlo tranquilo, abriremos otro pozo. Me late que era un muchacho con una personalidad de estas personas que le gusta llevar la fiesta en paz. A veces no podemos llevar la fiesta en paz. A veces hay que ser contundente en la decisión. A veces hay que ser firme en la decisión. A veces hay que ser lineal en cuanto a trazar la línea de la santidad, la línea de la pureza, la línea. No podemos permitirle a nuestros hijos, por más que lo amemos, contaminación. Esto hizo que Isa perdiera la visión y también perdió el olfato. Perdió el discernimiento, había duda, y cuando llega el momento de la palabra profética, ya Jacob y su mamá estaban de acuerdo. No, el Eterno dijo, estando usted en mi vientre, que Esaú te va a servir a ti, así que la bendición la vas a recibir tú. Y astutamente, porque las mujeres somos astutas. ¿Se vale eso, hermana, referente a buscar la bendición? Sí. Tenemos que ser astutos. Tenemos que ser sabios. Podemos arrebatar la bendición. Eso fue lo que hizo Rebeca. No, vete, prepara un cabrito, vamos a hacerle la comida. Se hacía un ritual. ¿Okay? Se preparaba un ritual para hacer esa ceremonia. Se hacía comida, se hacía fiesta, se hacía todo lo que había que hacer. Entonces, cuando él se presenta, Jacob con su comida y se puso los pelos, pero Isa dice, ay, la voz tuya es como la de Jacob, pero eres peludo como Esaú. La permisividad te quita la visión. El tú alinearte con los pecados de los demás. El tú no tener carácter para denunciar y corregir el pecado. Aunque sean tus hijos, aunque sea tu marido, aunque sea yo no estoy de acuerdo con esa actitud. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Lo que tú estás haciendo lo va a hacer fuera de mi territorio. ¿No? Isa no lo hizo así. Perdió los sentidos espirituales. Perdió el discernimiento que se representa en el olfato, perdió la visión, perdió el tacto, no supo distinguir entre la piel de su hijo y la piel de un animal. Y todo en el cielo se alineó para que el anhelo de Jacob, la pasión por Dios se cumpla. ¿Y qué dice la palabra? A Esaú rechacé, a Esaú lo aborrecí, pero amé a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se alineó con el propósito. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Y recibió Jacob la bendición. Y luego usted conoce la historia de cómo cuando llega Esaú, entonces ahí se arma el lío y jura matar a su hermano. Fíjese qué corazoncito más bueno tenía Esaú. No podía pesar la palabra profética en Esaú.
Esaú era perverso de corazón. Esaú solo buscaba su bienestar. Esaú dice que después de que se cansó de vagar y tomar mujeres perversas para calmar quizá la ira de su papá y el dolor que había en el corazón de sus padres, se busca y se casa con una mujer descendiente de Ismael. Entonces, vamos aterrizando este avión. Nuestras acciones van ligadas a nuestras convicciones. ¿Ok? Cuando leemos la palabra, tenemos que meterla en el espíritu, tenemos que crear conciencia, que eso es el culto racional, tengo que razonar, y esa convicción me va a llevar ¿a qué? A mis acciones. Cuando yo me porto de manera ligera en cuanto al pecado, eso quiere decir que no estoy convencida de lo que leo en la palabra. La leo, soy religiosa, voy a la iglesia, canto el corito, doy la ofrenda, cumplo con mis ritos religiosos, pero no tengo convicción de lo que estoy aprendiendo. Entonces, la primogenitura era un conjunto de derecho y responsabilidad que tenía el primer hijo varón, como en la sociedad patriarcal. Esaú la tuvo por nada. Esaú no eligió la primogenitura. Esaú no eligió ser salvo, como tú y yo tampoco, porque a nosotros quien nos busca es Dios. A nosotros quien nos trae con lazos y cuerdas de amor a Él es Él. Ahora yo decido si tomo el yugo de su soberanía sobre mí, y yo decido si camino en sus mandamientos. La palabra enseña que si tú me amas, mi palabra guardará. Y va a ser celoso de ese tesoro. Va a ser celoso de esa relación que tenemos con Dios. De tal manera que voy a cuidar de pecar. ¿Qué es pecar? Violentar, desobedecer los mandamientos. Entonces, como te dije, los derechos de la doble porción de la herencia, el liderazgo familiar, tras la muerte del padre, traía una bendición especial donde no solamente recibía la doble herencia de todo lo material, sino que traía una bendición sacerdotal espiritual. Esaú no le interesaba lo eterno, Esaú le interesaba las cosas terrenales. Aunque solía ser un derecho heredado, como te dije, podía ser transferido, podía ser vendida en ciertas circunstancias. Recuerda que el primer hijo de Abraham, hijo de Lea, el primer hijo de Jacob, con su mujer Lea, la que le dieron, fue Rubén. A Rubén le fue quitada la primogenitura porque mancilló el lecho de su padre. Entonces, por conducta, por nuestras acciones, por nuestros comportamientos, por cómo valoramos la salvación tan grande, por eso dice la palabra, no descuide
la salvación tan grande que has recibido, que aunque es un regalo de Dios, por tu actitud puedes perderla. La salvación es un tesoro, eso no tiene precio. El estar conectado con el propósito de Dios para nosotros, aleluya, para venir a su presencia y sentir su espíritu en nosotros. Somos un depósito de Dios, somos un depósito de poder, somos un depósito de luz, somos un depósito, aleluya, de revelación de las cosas eternas. Por lo tanto, debo cuidar esta vasija, que aunque una vasija de barro, el Eterno espera que yo valore ese regalo que se me ha entregado, que yo no lo venda, que yo haga negocio, que no negocie mi primogenitura por darle placer a la carne. Por lo tanto, debo amar a mis enemigos. Debo perdonar a los que me maldicen. Debo perdonar y bendecir a los que me han hecho daño, a los que me han sacado lágrimas, a los que me han sacado dolor. ¿Por qué? Porque no vivo conforme a Esaú, sino que me alineo con el linaje profético de Jacob. Y esto va a traer muchas veces ceder derechos. Es que yo tengo la razón. Mire, cuando yo tengo la razón, cuando yo tengo la razón, cédela. Cede esa razón. Busca la paz, síguela. Tiene la razón. Pero eso te está quitando, te está robando tu primogenitura. Ama. Alineémonos con el cielo, con el propósito. Amemos aún a los que no merecen ser amados. Porque a pesar de la actitud de Saúl, Dios no lo desamparó por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a su madre. Aleluya. Hizo de él grandes naciones. Entonces, mis amadas, para cerrar, Dios quiere que seamos perseverante en el proceso de la santificación. Caímos, pecamos, nos levantamos, corregimos y seguimos avanzando en el propósito que Él no ha terminado contigo, que Él no te ha desechado. Él te dice hoy, vamos, levántate. Vamos, has fracasado, has cometido muchos errores, sí, yo lo sé, pero eso no te quita el llamamiento, eso no va a anular. Tú tienes que marcar tu genealogía profética, tú tienes que pelear esa primogenitura que fue entregada por nuestros ancestros. Vamos a marcar generaciones. Vamos a marcar generaciones que carguen la palabra profética, aleluya, sobre su ADN.
Que Dios nos bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que nos ayude a pagar el precio de la santidad, de la santificación de nuestras almas, que día a día tienen que elevarse para cumplir el propósito para el cual hemos sido traídos a esta tierra. Shabbat Shalom, mi hermana. Shabbat Shalom, mi hermano. Un fuerte abrazo. Que Dios te dé un Shabbat Shalom lleno de paz, lleno de mucha conocimiento, revelación de la palabra. Toma tiempo para orar. Se abre un canal preciosísimo en el Shabbat que se conecta a los cielos con la tierra. Aprovecha la atmósfera. Métete en tu habitación, ora, analiza si ha negociado tu primogenitura. Y si lo ha hecho, arrebátala, que todavía hay tiempo.